No se puede decir cuál es la parte más importante de la computadora, ya que todos son vitales para su funcionamiento. El CPU, o más comúnmente llamado procesador, es una de las más importantes de ellas. Pero, ¿qué es el CPU? Sus siglas significan Unidad Central de Procesamiento. Este interpreta las instrucciones y procesa los datos de los programas de computadora. Esto quiere decir que cuando alguna persona quiere realizar algún trabajo, le pide a la computadora lo que desea, y es ahí donde el CPU interpreta lo que quiere el usuario, la busca, la procesa y la muestra en la pantalla. Podemos tomar en cuenta que el CPU tiene una estructura y funcionamiento, los cuales explicaremos a continuación. Ahora veamos cómo está organizado el procesador. Podemos observar que hay tres elementos esenciales en el diagrama, los cuales son unidad de control, registros y memoria. Hay que notar que la memoria no es parte del CPU, pero lo mencionaremos porque va en conjunto con lo que explicaré y es importante dentro del proceso. Antes de empezar, hay que tomar en cuenta algunas definiciones. Registros. Los registros son un tipo de dato estructurado formado por la unión de varios elementos bajo una misma estructura. Expliquemos un poco acerca de los registros. Los registros son todos aquellos que guardan la información de la computadora, pero no solo la guardan así porque sí. La guardan en una memoria llamada memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? Bueno, la memoria RAM es un dispositivo donde se almacenan datos o instrucciones que posteriormente se pueden utilizar. Es decir, toda la información que guardamos en la computadora está ahí. ¿Dónde podemos encontrar la memoria RAM en una computadora? Bueno, las memorias RAM están en estas ranuras como se muestra en la imagen. Y en una laptop podemos encontrarla de esta manera. La memoria RAM está conformada por celdas. Estas celdas guardan toda la información de la computadora. Como la computadora no entiende el lenguaje de las personas, la transforma al lenguaje máquina, lo que nosotros llamamos lenguaje binario, los cuales solo pueden guardar dos números, el 0 y el 1. Estos hacen un juego de números que conforman las letras y palabras, y esos son los registros. Cada registro guarda mucha información y esta pasa por los buses. Pero, ¿qué son los buses? Los buses son un canal que transfiere datos entre los componentes de una computadora. Está conformado por cables o pistas en un circuito impreso. Podemos identificarlos de manera física, que son como muestra la imagen, y de forma interna, que son los circuitos, como se muestra aquí. Para poder llevar todo este proceso debemos tomar en cuenta también la unidad de control, la cual es de suma importancia, ya que es la parte de la CPU que realmente hace que las cosas ocurran. Su función es buscar las instrucciones en la memoria principal, decodificarlas, es decir, interpretarlas y después ejecutarlas, para mostrar en pantalla lo que queremos ver. Y toda esta información la lleva por los buses para poder llegar a su destino. Los buses llevan todo tipo de información y es increíble todo lo que pueden realizar, aunque solo pareciera una parte física nada más. Ya conociendo todo su funcionamiento que realiza por dentro, no podremos encontrar palabras para algo tan complejo que pareciera fácil de hacer. Registros visibles por el usuario. A continuación te explicaré qué son los registros visibles por el usuario, cómo funcionan y cuáles son los principales tipos que existen. Comencemos. Estos registros son utilizados por un programador. Debido a su complejidad, solamente pueden ser utilizados por medio del lenguaje máquina o ensamblador. La función que estos registros realizan es la de minimizar las referencias que se dan a la memoria principal.
empleando la optimización del uso de registros. Estos registros pueden cumplir esta función debido a que se encuentran dentro del CPU o procesador. Se pueden clasificar en 4 tipos, que son de uso general, registro de datos, registro de direcciones y códigos de condición. Los registros de uso general son aquellos que pueden guardar tanto datos como direcciones. Algunos de estos registros son los siguientes: el EAX, que es el registro acumulador, es el principal en las operaciones aritméticas. El registro EBX es el registro puntero base. El registro SX es el registro contador. Este interviene en instrucciones de ciclo. El registro EDX es el registro de datos. Este participa en multiplicación y división. Cabe recalcar que estos registros pueden guardar datos de 32, 16 u 8 bits. Los registros de datos. Esta es la clase de registros en la que pueden ser asignados por el programador a realizar diversas funciones. Estos pueden ser usados únicamente para contener datos y por cualquier instrucción que la máquina requiera utilizar para realizar operaciones con los mismos datos. Los registros de direcciones son aquellos que pueden ser en sí registros de uso más o menos general, o pueden estar dedicados a un modo de direccionamiento particular. El caso más conocido es el puntero a pila. Básicamente, este registro funciona de la misma manera en que funciona una pila, como se muestra en la imagen. Registros de códigos de condición, banderas. Conocidos también como indicadores o flags, los códigos de condición son bits activados por el procesador. Estos se activan como el resultado de determinadas operaciones aritméticas que se dan dentro de la computadora. Este tipo de registros generalmente no pueden ser alterados por un programador. Registros de control y de estados. Los registros de control son aquellos que se utilizan para tomar decisiones en función de operaciones realizadas. Básicamente, este tipo de registros se utilizan para controlar el funcionamiento de un procesador. Existen diversos registros de procesador que se emplean para controlar su funcionamiento, pero dentro de todos estos son esenciales 4 registros para realizar la ejecución de una instrucción, los cuales son los siguientes. 1. El contador de programa, Program Counter PC. Este registro contiene la dirección de la instrucción que se va a captar. 2. Registro de instrucción, Instruction Register, IR. Este tipo de registro contiene la instrucción que ha sido captada más recientemente. 3. Registro de dirección de memoria, Memory Address Register, MAR. Este registro contiene la dirección de una posición de la memoria. 4. Registro intermedio de memoria, Memory Buffer Register, MBR. Este registro contiene la palabra de datos a escribir en memoria o la palabra que ha sido leída más recientemente. A continuación,
Se explicará en un diagrama de flujo cómo es que funcionan este tipo de registros cuando se lleva a cabo un tipo de instrucción. En el diagrama, primero ocurre lo que es la captación o cacheo de datos, el cual es la instrucción que va a ser realizada. Después de esto, el procesador actualiza el contador de programa después de cada captación de una instrucción, de manera que siempre ejecuta la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Después de esto ocurre la instrucción de bifurcación. Esta modificará el contenido del contador del programa. Después de esto, la instrucción que ha sido captada se va al IR. En este registro, la instrucción será analizada el código de operación y de operando. Después de esto, ocurre el intercambio de datos en la memoria por medio de los registros MAR y MBR. Por medio de un sistema de organización de bus, el registro MAR se conecta directamente al bus de direcciones y el registro MBR se conecta directamente al bus de datos. Registros de estado. Todos los diseños de CPUs incluyen un registro o conjuntos de registros. Estos se conocen a menudo como palabras de estado de programa o Programa Status Word, en sus siglas en inglés PSW. Estos contienen información de estado. La PSW contiene típicamente códigos de condición, además de otra información de estado. Entre los campos más comunes o indicadores se incluyen los expresados en la siguiente tabla. A continuación, voy a explicarle lo que es el ciclo de instrucción. El ciclo de instrucción es el periodo que se tarda la unidad central del proceso en ejecutar una instrucción de lenguaje máquina. Esta se realiza a través de la secuencia de acciones determinadas que debe llevar a cabo la CPU para ejecutar cada instrucción en un programa. Se los voy a presentar a través de un diagrama, ya que así podrán observar los distintos procesos que se deben cumplir para llevar a cabo una instrucción dada por el usuario a un ordenador. Primeramente, el usuario tiene que ingresar una instrucción a través de un dispositivo de entrada. Puede ser el mouse o el teclado o algún otro dispositivo. Después se va a guardar en un registro de instrucciones. Una vez guardado, se va a codificar la instrucción al lenguaje máquina de manera que pueda ser leída. Luego se va a ejecutar esa instrucción solicitada por el usuario y se va a detener. Si hubiera otra instrucción, el ciclo se vuelve a repetir, y si no lo hubiera, estaría en espera de una nueva instrucción. Ciclo de fetch. La tarea básica que realiza un computador es la ejecución de los programas. El programa a ejecutar consta de un conjunto de instrucciones almacenadas en memoria. El procesador lleva a cabo el trabajo ejecutando las instrucciones especificadas en el programa. El procesamiento de instrucciones consta de dos pasos. El procesador trae las instrucciones desde la memoria, ejecuta cada instrucción. La ejecución de un programa consiste en la repetición de este proceso de lectura y ejecución de la instrucción
en inglés execute o ejecutar, consiste en la ejecución y el cálculo de direcciones efectivas. 8, en inglés, o decodificar, se encarga de la decodificación de la instrucción y búsqueda de registros. WB, en inglés, o posescritura, escribe el resultado en un registro. El ciclo del reloj, tiempo que tarda una instrucción en pasar de un segmento al siguiente. Su duración viene dada por la duración de la etapa más lenta. La segmentación. La segmentación de la ruta de datos del procesador es una técnica empleada en el diseño de microprocesadores, basada en la división de la ejecución de las instrucciones en etapas. Así se consigue que una instrucción empiece a ejecutarse antes de que hayan terminado las anteriores y por tanto que haya varias instrucciones procesándose simultáneamente, cada una en una fase de ejecución diferente. Se representa gráficamente en dos dimensiones, en donde el eje vertical encontramos los segmentos que componen el pipeline y en el segmento horizontal representamos el tiempo. Riesgos en el pipeline. Los procesadores con pipeline presentan una serie de problemas conocidos como hazard y que pueden ser de tres tipos. Riesgos estructurales. Ocurren cuando diversas instrucciones presentan conflictos cuando tratan de acceder a la misma pieza del hardware. Este tipo de problema puede ser aliviado teniendo hardware redundante y que evitan estas colisiones. Riesgos de datos. Ocurren cuando una instrucción depende del resultado de una instrucción previa que aún está en el pipeline y cuyo resultado no ha sido calculado. La solución más fácil es introducir paradas en la secuencia de ejecución, pero esto reduce la eficiencia del pipeline. Riesgos de control. Son resultado de las instrucciones de salto que necesitan tomar una decisión basada en un resultado de una instrucción mientras se está ejecutando otra. El alto rendimiento y la velocidad elevada de los modernos microprocesadores se debe principalmente a la conjunción de tres técnicas. Arquitectura Harvard es la que propicia el paralelismo. Procesador de tipo RISC. La propia segmentación, que consiste en descomponer la ejecución de cada instrucción en varias etapas para poder empezar a procesar una instrucción diferente en cada una de ellas y trabajar con varias a la vez. Modos de direccionamiento y formatos. Se le llama modos de direccionamiento a las formas de cómo combinar los operandos, según sea el acceso a la memoria. Se dice que existen varios tipos de direccionamiento, en los cuales encontramos direccionamiento implícito. El direccionamiento implícito se usa para hacer referencia a operadores de dos tipos de registro. Este se refiere específicamente a los registros del código. Operandos en la pila, cuando la operación está situada arriba de la pila. Direccionamiento inmediato. Esta quiere decir que el campo del operando contiene el mismo. No hace alguna transformación al momento de operar. Se dice que esta es útil al momento de iniciar valores con un valor constante. Direccionamiento absoluto. Esta no necesita de una transformación para dar una dirección. Quiere decir que el campo de operando es la identidad. Direccionamiento indirecto. Este modo de direccionar adquiere varias formas según elijas la forma de instrucciones dentro de una computadora. Es importante porque con ella la computadora se comunica con el procesador.
y hacer un buen uso de datos que se requiere, y esta lee el tipo de programa que estas pueden soportar. Todo depende del set, del conjunto de instrucciones. Por eso luego nos preguntamos por qué mi computadora jala con una aplicación y otras computadoras tal vez no la jalen. Todo depende obviamente del procesador y claro, por su conjunto de instrucciones, su set de instrucciones. También las instrucciones tienen una característica, eh, porque esta característica nos dice que un conjunto de instrucciones debe ser como una fuente, debe tener un destino para cualquier elemento de la CPU, de su arquitectura de la CPU. Eh, por eso decimos que las instrucciones no deben estar solas, no deben de ser independientes. Es que cada instrucción haga una sola función, no, de otra que no se repita. Por ejemplo, no puede haber un registro que sea de tipo específico, que no realice una función única. ¿Por qué? Porque entre más características posea un conjunto de instrucciones, hay más ortogonalidad que la otra. Eh, Existen como diferentes características, por así decirlo, de ortogonalidad. Por ejemplo, eh, tenemos una de las características de ortogonalidad, es la RISC. Esta tiene también su característica que diferencia de la CISC. Bueno, la RISC dice que tiene un número reducido de instrucciones y pues permite que el procesador divida estas instrucciones, separe, divida, digamos, y hace más rápida la velocidad de ejecución del programa. Otra característica importante de la RISC, perdón, es que permita que cualquier tipo de operando, de operación, pueda tener una dirección de varias formas. A la hora de realizar una operación de dos tipos, una SIX, que ésta permita que las operaciones sean realizadas sobre un registro nada más, y no permita trabajar sobre la memoria. Te enfocamos en programar, en la forma de que programamos un conjunto de instrucciones SIS. Generalmente requiere un poquito más de código debido a las que son más simples, más fáciles sus instrucciones.